Antes que nada, y yo creo que debe ser sustantivo y muy importante para el control del entrenamiento deportivo en nuestros atletas, en nuestros deportistas, y no tenerlos prácticamente sin comunicación. Entonces, más que esta presentación, pues había una introducción de agradecimiento. De hecho, hay una introducción de agradecimiento hacia el director de la institución, el maestro José Manuel Rosado, al subdirector de planeación, ingeniero Luis Alberto Pérez Lozano, y sobre todo a nuestra jefa, la doctora Blanca Regina Sánchez, jefa del Departamento de Formación Integral, que el interés que tienen en realizar este tipo de actividades, que ojalá se multipliquen y que sean secuenciales, que sea un programa en el cual puedan participar muchos alumnos y profesores, entrenadores de todas las instituciones que conforman este famoso Tecnológico Nacional de México. Esta vez, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vamos a intentar, estamos inaugurando un mecanismo en nuestra área de capacitación. Más bien, esta va a ser más una charla, porque lo trabajamos con entrenadores deportivos hace cerca de un mes, y ayer con todos los profesores de educación física y maestros y entrenadores de la Escuela Normal del Instituto de Educación Física. Ahora vamos a hacerla un poco más amena, menos técnica, en donde el entrenamiento deportivo en cuarentena presenta una enorme problemática para la realización de este mismo. Si nosotros identificamos, si nosotros conocemos la base del movimiento, sabemos que debemos conocer, si no, vamos a informar, en el sentido de que una acción motora es todo un proceso que interviene el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema motor confrontado por músculos, ligamentos, huesos, tendones, que van a tratar de solucionar un problema que se presente a través de la sensación, que es la percepción. Se produce una percepción a través de todos nuestros sensores que tenemos periféricos, en la piel, en las articulaciones, en los tendones, en la parte muscular, que nos va a dar una reacción en primera instancia de tipo refleja, sin conciencia, sin conocimiento de esa acción, y que posteriormente la segunda etapa es una etapa con conocimiento, que produce memoria, que produce una experiencia, que produce lo que llamamos la memoria motora de un individuo. Y esto va a dar una respuesta que puede ser una respuesta de carácter técnica, a dar una solución a la acción motora que está encaminado. En el deporte, las acciones motoras generalmente son para solucionar una acción deportiva, que puede ser lanzar un balón, recibir un balón, patear un balón, realizar algún movimiento de giro, movimiento cambiando de estabilidad, en fin, que el resultado puede ser malo o puede ser bueno, dependiendo, pero el objetivo es que se realice en primera instancia y que cree una memoria a nivel central en la corteza cerebral, y esto se tiene que estar repitiendo. Ese es el entrenamiento deportivo, la repetición motora de la ejecución a la solución de una acción técnica, y se repite para ir que ese resultado que es menos positivo se vuelva cada vez más eficiente y efectivo, y esa retroalimentación hace que el individuo empieza a realizar lo que se llama forma deportiva, la cual es sus capacidades físicas, condicionales, coordinativas, junto con su desarrollo de memoria motriz e inteligencia motriz para dar solución a una acción, a una necesidad técnica, el resultado cada vez va a ser mejor, más eficiente, y eso se llama rendimiento deportivo. Teniendo en cuenta esa base, sabemos que nosotros tenemos que desarrollar la resistencia, ya sea anaeróbica, con presencia o sin presencia de oxígeno, ya sea láctica o analáctica, en fin,
que tenemos que desarrollar la flexibilidad, ya sea estática o dinámica, que tenemos que desarrollar acciones de velocidad, dependiendo del deporte, la velocidad de desplazamiento, de moverse de un lugar a otro, la velocidad de reacción, que es de tipo explosiva generalmente, y la velocidad gestual, que es la realización de una acción motora específica para cierto deporte. Pero además, desarrollo de fuerza, que puede ser una fuerza hacia la velocidad, hacia la resistencia o hacia la fuerza máxima dependiendo de la actividad deportiva. Esta es la combinación de estas capacidades condicionales que se dominan junto con las capacidades coordinativas, es lo que vamos a formar un paquete para que podamos regular el movimiento, tener el individuo con capacidad de adaptación a los diferentes cambios motrices y acciones motoras que son requeribles en una actividad, pero además que tengan ciertas características esos movimientos, que no sean movimientos sin ton ni son. Por ejemplo, que tengan un sentido, una orientación, que haya un control y desarrollo de equilibrio, que haya una acción adecuada al movimiento ante la presencia de una percepción, que haya ritmo en la actividad, que haya una anticipación, o sea, que el individuo empiece a través de sus capacidades coordinativas y capacidades condicionales, puedan anticipar la acción motora, pueden diferenciar entre una y otra, que identifique qué cantidad de fuerza, qué cantidad de velocidad, qué cantidad de extensión es necesaria para realizar. Pero además, que estén acoplados directamente entre uno y otro movimiento, que no sean movimientos distorsionados, bruscos, en fin. Doctor. Eso se denomina eficiencia y efectividad. Doctor. Todos estos elementos se realizan como aprendizaje motor y desarrollo de agilidades. El desarrollo de agilidades son las acciones más complejas que necesitan en el entrenamiento deportivo, que desarrollen habilidades. En este caso, son las habilidades para cada deporte. Este es un cuadro muy importante, ya que podemos ver cómo se van ligando el desarrollo físico en niños y en personas adolescentes hasta llegar hacia el desarrollo de las habilidades motrices deportivas. Tenemos capacidades motrices básicas que hemos explicado anteriormente, las condicionales, las coordinativas o sensomotrices, y estas a su vez en unión van a desarrollar habilidades motrices básicas fundamentales, que es la actividad prácticamente del profesor de la educación física, hasta este nivel, en la cual desarrolla habilidades motrices básicas automotores, que son las fundamentales, como caminar, correr, saltar. Doctor William. Sí, dime. En compartir la pantalla, ya está presentando ahorita la presentación, ¿verdad? Sí, está la presentación. ¿No se ve? Se ve, pero el PowerPoint, dele otra vez en compartir. Ajá. Y seleccione la presentación de las diapositivas. Pues esta es la de diapositivas. Ah, ¿cómo? Ahí está, compartir. Esas son las... ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, ahí está. Ok. Sí, sí. ¿No se veía? No. Se veía la portada, sí. Bueno, entonces, lo anterior es muy sencillo. Bueno, vamos a dar una retroalimentación. Hasta aquí estamos. Hablamos de la memoria motriz a través de una percepción, desarrollo de una inteligencia motora a través de la reacción, la acción técnica motora, el resultado bueno o malo que tiene que eficientarse y la retroalimentación. Se llama, ese es un circuito de la acción del juego que es malo desde 1969 y actualmente es la teoría más real, en el cual la memoria es a base de experiencias motoras. Y la inteligencia es que cada experiencia motora puede ser regulado, puede ser repetido, pero además puede ser mejorado enormemente, haciendo que ese resultado, esa es la función para que el deportista empiece a adquirir la forma deportiva y tener un rendimiento deportivo. Es lo que habíamos platicado antes, no se veía, y desarrollo obviamente todas las capacidades físicas condicionales, resistencia, flexibilidad, velocidad y fuerza,
y a su vez lo que son las capacidades básicas generales que nos van a favorecer a regular el movimiento, pero además adaptar estos cambios motrices que a su vez nos van a trabajar junto con estos para que las acciones motrices tengan características específicas, que dependiendo del deporte, cada una de estas acciones tiene que ser específica, tiene que tener un mayor porcentaje de participación, tanto en la orientación, en el equilibrio, en la tracción, el ritmo, anticipación, etcétera. Y todo esto hace que se desarrollen en conjunto las básicas, junto con las condicionales, desarrollamos un aprendizaje de movimiento, un aprendizaje motor. Por lo tanto, esto nos facilita desarrollo de agilidades o habilidades. En ese cuadro, no sé si lo vieron antes, pero bueno, en la cual el profesor de educación física va a trabajar el desarrollo de las capacidades motrices fundamentales, condicionales y coordinativas o sensomotrices, y a su vez esto a través del juego y del desarrollo de estrategias didácticas motoras en la educación física, desarrollan habilidades motrices básicas o fundamentales, como son las automotrices y las utilitarias. En el deporte, junto con estas, si estas están bien cimentadas y fomentadas, es más sencillo desarrollar habilidades motrices deportivas, que tienen ciertas especificidades y que van a tener características funcionales adecuadas. Esto es lo que nos hace desarrollar cada deporte por sí mismo, ¿ok? Y adquirir lo que llamamos el perfeccionamiento deportivo o adquirir la forma deportiva, en la cual nos va a fundamentar para poder desarrollar rendimiento. En la estructura del entrenamiento deportivo hay factores externos. Si ustedes observan esos cuadros de azul, estos elementos de azul, son los factores externos o periféricos que se involucran en el entrenamiento deportivo y que actualmente es el enorme problema que se tiene para entrenar adecuadamente. Primero, si hemos planificado una organización y una planificación en función de tiempos normales, pues aquí se pierde totalmente, ¿no? En primer lugar, primero no sabemos si empezó. Sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Por lo tanto, hay que replanificar todo un proceso y organizarlo nuevamente. El otro, el estado permanente de motivación a través del entrenamiento y a través del contacto con sus compañeros, ya sea en deportes colectivos, en deportes individuales, o en contacto con el entrenador, los espacios en los cuales se trabaja, en fin. Esto hace que el deportista actualmente empieza a perder motivación, el estrés hace que pierda atención y deseo de desarrollar. Por lo tanto, es otro factor, un enorme problema al entrenamiento. La otra, generalmente establecemos mecanismos o métodos de evaluación y control al proceso de entrenamiento deportivo en forma externa. Y en este tiempo, pues eso es es difícil y es complicado. Otro factor son los métodos y medios de entrenamiento dados a la planificación y que actualmente se dificultan enormemente porque en primer lugar necesitamos utilizar otros métodos y los medios que utilizábamos pues deben ser diferentes y a veces muy difícil o imposible de conseguir en casa del deportista, ¿no? Lo importante aquí es el factor tal vez que es necesario fortalecer, la capacidad del entrenador. Necesitamos tener entrenadores capaces de poder dirigir, organizar, planificar y solucionar problemas en cualquier tiempo. Y en estos es donde el entrenador debe sacar lo que tiene en sí para poder desarrollar disminuir estos problemas, hacer de los problemas obviamente cuestiones positivas, tener una adecuación del proceso de enseñar al atleta cómo realizar las cosas, o sea, diferenciar o tener otros métodos pedagógicos de enseñanza y saber cuál es la capacidad de aprendizaje que tiene el deportista para que sea un mejor aprendizaje del atleta.
Este es el elemento, obviamente, dentro del proceso metodológico de entrenamiento que está excluido. Sistemas de competencia. En este tiempo de cuarentena o de pandemia, pues están excluidos todo tipo de competencia, por lo tanto, es un factor que nos impide el continuar el desarrollo de rendimiento deportivo, porque no tenemos ni competencias de control, competencias de evaluación, competencias de clasificación y menos competencias definitivas. Y obviamente otro factor son todos nuestros materiales, métodos que necesitamos utilizar para la preparación, lo que es el material y el equipamiento deportivo, que obviamente, dependiendo del tipo de deporte, es imposible o casi imposible que un atleta, si es nadador, tenga una alberca, por lo menos de curso corto en su casa, ¿no? Si es atleta de pista, que tenga por lo menos una pista o un carril de 400 metros en su casa. Y así sucesivamente podemos identificar las problemáticas que se tienen en estos factores externos. Pero veamos los factores internos, lo que se involucran directamente al individuo, al deportista, que afectan el rendimiento. Bueno, hablamos de la capacidad psíquica. El individuo ahorita pues está en un estado prácticamente, si no depresivo, un estado de ansiedad extrema, de estrés, y que esto dificulta su actividad. Por lo tanto, el entrenador debe motivarlo y mantenerlo siempre optimista, con deseos de superación, y establecer metas psicológicas que desarrollar. El aspecto de capacidad física del deportista generalmente se pierde al no tener condiciones materiales, al no tener un sistema de entrenamiento continuo. Por lo tanto, el objetivo es tratar de mantenerlo, si no en la forma deportiva, mejor en una etapa suficiente en todas sus capacidades físicas, de tal manera que al terminar este proceso pueden ingresar inmediatamente a la otra etapa. Está siempre estimulando de cualquier tipo en cuestión de su condición social, económica, intelectual, de tal manera que el atleta desee seguir su trabajo, desee estudiar sobre su deporte, desee tener los medios suficientes para poder continuar en su casa o en su patio o en su garage, en sitio, su actividad deportiva en cuestión de rendimiento deportivo. La capacidad táctica. Aquí la táctica, estamos sabiendo que también es un componente difícil, tal vez por eso está en rojo, ya que al no haber competencias y al no haber contacto con los demás, si son deportes colectivos, es prácticamente imposible realizar procesos tácticos. Y la capacidad técnica, junto con la capacidad física y capacidad psíquica o psicológica, esos tres elementos son fundamentales de mantenerlos lo mejor posible, junto con su control de peso. Entonces, como ven ustedes, existe una enorme cantidad de problemáticas que se presentan en este aspecto. Según Collazo en 2005, hay diferentes principios multidisciplinarios en el entrenamiento deportivo que deben ser atendidos, por ejemplo, principios pedagógicos y didácticos. Mantener o establecer cuál es el método de enseñanza que vamos a tener con los deportistas para poder trabajar en cuarentena. Son principios biológicos. Estar haciendo evaluaciones o requerimientos en el sentido que podemos saber en este periodo cómo se adapta el deportista a la carga que se le está dando, cómo responde a una sobrecarga, cómo hay una etapa de recuperación que es tan importante para disminuir procesos de lesión y más que nada para evitar que el deportista llegue a un proceso de fatiga y no tenga una recuperación adecuada. Los aspectos psicológicos, ya habíamos mencionado que tiene que haber un entrenamiento mental tan fundamental y tan necesario en el deportista, y a veces lo hacemos a un lado. Y más en estos periodos, pues que se sienten solos, abandonados y con miedo a adquirir una enfermedad que a la larga que puede ser hasta mortal. El entrenador debe utilizar principios metodológicos que vamos a ver
posteriormente, más adelante, cuáles podrían ser. Mantener un proceso enormemente de higiene, sobre todo en estos tiempos en donde es necesario mantener siempre limpio, lavarse las manos, baños sucesivos, cambio de ropa, en fin. Todos estos procesos de principios de higiene y organización son fundamentales para tener una condición general sana. Y el factor que a veces no descuidamos prácticamente son los principios de nutrición deportiva. ¿Qué es lo que debe comer? Aquí no es cantidad, sino es calidad, y evitar alimentos que puedan modificar su estructura morfológica, ya sea aumento de peso o disminución de peso por una alimentación no sana. Generalmente esos consejos son los importantes o necesarios en este sistema de cuarentena. ¿Qué hay que hacer? Algo muy sencillo. Si nosotros tenemos una planificación, hemos tenido objetivos y contenidos para desarrollar cómo hacerlo a través de qué medios y qué métodos se va a utilizar y programar generalmente las sesiones y actividades y establecer, identificar las rutinas, ejercicios que se van a realizar, en qué tiempo, en qué intensidad, con cuánto volumen, en qué dirección y sobre todo cuántas sesiones, todo eso y poderlo realizar. Esos van a ser los procesos de entrenamiento y tener sobre todo controles, procesos de evaluación para saber si el entrenamiento es eficiente o no a través también de competiciones. Todos esos elementos nos va a llegar a hacer una evaluación, observar y tener datos para poder corregir y hacer un perfeccionamiento. Por eso aquí el análisis se transforma y estar reprogramando, replanificando de acuerdo los resultados de las evaluaciones realizadas. En ese proceso de entrenamiento, en pandemia, en cuarentena, se tiene que estar reestructurando continua y constantemente. Primero, porque sabemos cuando empezamos, había dicho, pues no sabemos cuándo vamos a terminar. Actualmente llevamos 8 semanas en cuarentena, pero no sabemos cuántas semanas más vamos a llegar. Por lo tanto, que tenemos que estar planificando procesos de ciclos pequeños, de tal manera que el deportista lo podamos mantener, no en forma deportiva, porque eso es totalmente nocivo actualmente, pero sí en condiciones de precompetencia, que ahorita vamos a analizar. Entonces, es muy importante tener estos mecanismos de planificación. De lo contrario, no podemos decir que estamos entrenando a nadie si tenemos un programa que se acople a los principios de entrenamiento. Si tampoco ese programa lo tenemos organizado, que tenga una estructura de entrenamiento, y si tampoco hacemos métodos de control o evaluación del atleta para saber en qué estado se encuentra y cómo está aceptable el entrenamiento y poder tener un control y corrección. Esto es fundamental. Por lo tanto, el entrenamiento deportivo debe tener una progresión de carga, una intensidad del esfuerzo diseñado, un principio de sobrecarga para que al someter una carga mayor a la que está adaptado, el atleta pueda responder con una sobrecompensación, y ese es el beneficio del entrenamiento deportivo. Que el entrenamiento sea variable, tenga variabilidad, que no sea siempre una rutina continua y constante que se vuelve tedioso y fastidioso, y sobre todo no diversifica las acciones motoras que se necesitan en los deportes. Otro, que tenga ciertas acciones de individualización que son específicas al deportista, pero además específicas para el deporte, y que observemos cómo responden a la carga y cuál es su proceso de recuperación para obtener estos principios de especificidad. Esto es por deporte y por tendencia. Este es uno de los factores que habíamos mencionado en cuestión para estructurar un entrenamiento. La otra es la organización. ¿Cómo vamos a organizar? Pues vamos a organizar qué tipo de ejercicios en una sesión, qué tipo de ejercicios, grupos de ejercicios tienen que hacer por sesión, y así formar una sesión diaria o 2 sesiones diarias o 3 sesiones diarias, dependiendo de lo que se requiera o lo que hayan trabajado o estén intentando el objetivo y la meta a conseguir.
Además, realizar los microciclos, que son microciclos generalmente se ajustan de 5 a 6 sesiones por semana, o a veces hablan hasta 12 sesiones por semana, cuando hacen 2 sesiones diarias actualmente, y eso se organiza en un mes que se llaman microciclos. Ahorita los macrociclos no los podemos identificar por la dificultad de temporalidad que tenemos, de inicio y de término, pero sí podemos organizar mesociclos mínimo de 4 semanas, de tal manera que podamos estar reestructurando cada 4 semanas el proceso de entrenamiento. ¿Qué otro factor nos mencionamos acá? Pues, ¿en qué periodo nos encontramos cuando inició la cuarentena? Si nos encontramos en el periodo competitivo, pues prácticamente está perdido, totalmente. Entonces no podemos estar entrenando a un atleta en periodo competitivo cuando no sabemos cuándo va a competir. Por lo tanto, eso es hasta nocivo para el deportista. Pero sí, claro, si entramos en periodo de tránsito, pues el periodo más tranquilo, el periodo de recuperación, el periodo de descanso activo, el periodo preparatorio, el periodo que nos va a hacer que el atleta se recupere totalmente. Pero tampoco podemos mantenerlo en recuperación todo el tiempo. O sea, estamos hablando del periodo de recuperación puede ser 2, 3, hasta 4 semanas cuando máximo para poder entrar en un periodo preparatorio. Entonces, lo correspondiente es que mantengamos a los deportistas en periodos preparatorios y de preparación especial. Preparatorio es general en todo sentido, en el cual hay bajas intensidades, pero con mucho volumen o bastante volumen con baja intensidad. De preparación especial son los famosos microciclos de choque, donde trabajamos alta intensidad con volumen medio, y es preparación física especial o específica al deporte y aspectos técnicos específicos para el deporte, como reforzamiento y preparación. En este periodo es el que se debe mantener al atleta todo este tiempo para después hacer un periodo, cuando termine, poder hacer un periodo de modelaje o precompetitivo que se domina, que es de aproximación al periodo competitivo, con cargas de alta intensidad y cargas con volúmenes medios o bajos, enfocando más el aspecto técnico específico y táctico al deporte que el aspecto físico específico y general. El periodo competitivo está totalmente perdido. Entonces, esto es totalmente, no lo saltamos. No vamos a tener a un atleta en un periodo precompetitivo casi con forma deportiva durante mucho tiempo, porque es nocivo para el atleta y es nocivo para las cuestiones fisiológicas. Y cuando entra en el periodo competitivo con un periodo demasiado largo precompetitivo, pues obviamente se llama fácilmente lo que denominamos quemar a un atleta. Va a llegar fatigado, va a llegar desmotivado y va a llegar con menor rendimiento deportivo. Por lo tanto, lo ideal en esta cuarentena es que hagamos un ciclo de 2, periodo preparatorio y preparatorio especial exclusivamente. Periodos ordinarios o corrientes y periodos de choque, manteniéndolos en este periodo. Al término del evento, luego vamos a explicar en qué estrategia se realiza. Aquí tenemos otra. ¿Cómo vamos a periodizar el entrenamiento? Con modelos. ¿Qué tal manera vamos a desarrollar la forma deportiva? En este momento, la forma deportiva no la vamos a adquirir, pero sí vamos a mantener las condiciones para adquirir la forma deportiva, que es diferente. Por lo tanto, voy a hacer modelos de planificación de adquisición exclusivamente preparatorio. De tal manera, preparatorio, vamos a mantener el mayor tiempo, que es la clásica del Mateo, en el cual preparatorio, competitivo y transitorio. La técnica, modelos de planificación de bloques Bekosansky están totalmente prohibidas en estos periodos, igual la de ATR de acumulación, transformación, realización, están prohibidas en este periodo. Estas dos, la clásica de la estructura de Seigo-Law, son muy ad hoc para estas formas de cuarentena en la cual tienes a tus atletas durante mucho tiempo con microciclos preparatorios, microciclos preparatorio inicial y preparatorio específico, que sería lo ideal. Porque los bloques de fuerza, de técnica, velocidad y competición, pues obviamente
va a salir fuera de este proceso. Vas a trabajarlos en excesivo y en un momento dado va a disminuir su rendimiento deportivo. O esos deportes de acumulación en la cual se le envía toda la carga en intensidad y volumen por bloques fuertes y que se van a perder al no tener procesos de transformación y menos competición. Por lo tanto, lo ideal es tratar de trabajar en periodos preparatorios y con microciclos continuos y permanentes, estableciendo en qué escenario estamos. En cuestión de planificación, tenemos que visualizar el futuro, pero tenemos que saber cómo estamos. Al momento viene la cuarentena, en cómo nos quedamos para poder planificar un momento dado un escenario futuro. ¿Dónde queremos llegar? El problema de esto es que no sabemos cuánto tiempo va a terminar este escenario, ¿no? O cuánto tiempo va a durar, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Es realmente todo un ciclo de entrenamiento deportivo. Por lo tanto, la planificación tiene que ser planificaciones prácticamente cortas. Estamos hablando de mesociclos. No podemos trabajar macrociclos, en la cual establecemos mesociclos de 3 semanas, 4 semanas, y evaluamos y establecemos otro ciclo de 3 semanas, 4 semanas, y evaluamos de tal manera que al individuo lo podemos mantener un momento dado con condiciones físicas y técnicas lo más cercano posible a una forma deportiva, sin llegar a la forma deportiva. El éxito de la planificación, por ejemplo, está determinado por la capacidad y visualización del escenario, el estudio y el diagnóstico. Es necesario fijar objetivos y metas correctos y una correcta ejecución de la programación y un permanente control y evaluación. El objetivo es saber cómo estamos, dónde vamos a llegar, planificar y desarrollar, ejecutar el entrenamiento y evaluar y hacer procesos de retroalimentación. En cuarentena, la planificación no es a largo plazo. Tenemos que hacer plazos cortos, mesociclos. Terminamos un mesociclo, evaluamos, checamos, hacemos un diagnóstico en ese periodo, elaboramos un nuevo mesociclo, lo ejecutamos, evaluamos y retroalimentamos. De tal manera que se mantengan los procesos de entrenamiento lo más cercanos, pero sin llegar a la forma deportiva. En este cuadro nos explica prácticamente todo ese procedimiento, en donde la preparación física, la preparación técnica, en algunos deportes puede haber preparación táctica, sobre todo los individuales, preparación psicológica y sobre todo fortalecer mucho la preparación teórica, la psicológica. Y estos van a ser los componentes en los cuales vamos a trabajar con diferentes volúmenes e intensidades y checar mucho lo que es la recuperación sin llegar aquí a la forma deportiva, obviamente menos el óptimo rendimiento como resultado final. Tenemos que estar en estos periodos, saltando la forma deportiva y reciclando estos procesos a través de procesos mesocíclicos. ¿Cómo se evalúa? Pues hay muchas técnicas evaluatorias en campo, en laboratorio, que el entrenador debe manejar y conocer. Pero en estos, en donde el atleta está recluido en su casa y el entrenador está recluido en su casa y que no hay contacto, a través de estos métodos, estos mecanismos que tenemos nosotros de teleconferencias, telecomunicación, a través de videoconferencias, podemos estar observando y dirigiendo el entrenamiento. Hace poco estábamos viendo en Barcelona un video del equipo de nado sincronizado, de la selección de nado sincronización de España, que está pues obviamente recluida todas las componentes de nado sincronizado, que hay gente en su casa, y el entrenador también en su casa, y a través de una videoconferencia compartida, está dirigiendo el entrenamiento y está visualizando a todas sus 14 deportistas en pantalla cómo están realizando el entrenamiento y está haciendo las correcciones técnicas adecuadas. Pero además, lo más increíble, que la verdad es sorprendente, estaba corrigiendo
la coreografía que necesitaban presentar a un futuro evento. Entonces ya están habiendo cuestiones técnicas, pero también cuestiones tácticas, coreográficas, para un evento fuera del agua. O sea, las atletas haciendo movimientos de prácticamente como contorsionistas y dirigiendo de tal manera que todas tengan que realizar la misma coreografía, con el mismo ritmo, sincronizadas y coordinadas, y la entrenadora corrigiendo sucesivamente. La verdad es impresionante la necesidad de comunicación y la necesidad de mantenerse en contacto con sus deportistas, pero además la necesidad de mantenerlas ¿cómo se llama?, en condiciones lo más cercano a una forma deportiva, para poder entrar después a un proceso precompetitivo de corrección y luego la competencia, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos evaluar? Si tienen ustedes atletas muy honestos, vamos a hablar por la prescripción del esfuerzo de Borg, en el cual se le somete a un ejercicio al deportista y el atleta va a decir si el ejercicio lo siente liviano, o sea, o que lo pase muy fácilmente, o moderado, o fuerte, o muy fuerte. Y de acuerdo a esto podemos ir evaluando la dosificación de la carga y la intensidad. Y pues si no le tienen mucha confianza en lo que te pongo aquí, pues al atleta, si es flojón, le ponen un ejercicio moderado y dice que es muy fuerte. El objetivo es de que le reduzcan la intensidad y el volumen, y a la larga va a ser contraproducente para su rendimiento deportivo, ¿no? O atletas muy valientes. Ya no escucho al doc. Sí, se fue la comunicación ahí con el doctor. Ah, ahí está. Sí. Bueno, permíteme, es que para variar en estos procesos me metí en otro. Bueno, ya. ¿Y qué otra? Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué otro mecanismo? Bueno, los que están entrenados, los buenos entrenadores, entrenan a sus deportistas a saber checarse el pulso. El pulso que es dirigido hacia la frecuencia cardíaca máxima de esfuerzo. Entonces, al saber eso, nosotros podemos identificar en nuestra tabla los deportistas por edades, podemos conocer su frecuencia cardíaca máxima de esfuerzo, que es una técnica fisiológica en el cual un individuo puede realizar una actividad física, una frecuencia cardíaca máxima, sin que le cause algún descontrol en el funcionamiento cardíaco. Un descontrol puede ser hasta una fibrilación o una mal proceso cardiocirculatorio. Entonces es un límite fisiológico y que es muy bueno como una unidad de evaluación en cuestión de la capacidad física. Esta puede ser después de un ejercicio, checamos qué frecuencia cardíaca tiene y nosotros dosificamos de acuerdo a su frecuencia cardíaca máxima la intensidad del ejercicio. Podemos trabajar al 60% de su frecuencia cardíaca máxima, al 70%, al 80%, al 90% y al 100%. En estos deportes en cuarentena lo ideal es trabajar entre el 70% al 90%. Nunca menos, nunca más. Porque para que lo mantengamos en un proceso ideal entre los ejercicios aeróbicos y los ejercicios anaeróbicos o de potencia. Ejercicios aeróbicos de resistencia y los ejercicios anaeróbicos o de velocidad, que puede ser velocidad media o velocidad máxima. Esas dos técnicas son las que podemos trabajar. O la otra, pero esta es más problemática, a través de ciertas técnicas ¿cómo se llama? Por ejemplo, pruebas de banco, pero pues, es necesario que cada atleta tenga en su casa un banco con determinadas dimensiones específicas para poder realizar una prueba y que se cheque también su frecuencia cardíaca y podemos operar otro sentido. Pero esas dos son muy fáciles y muy sencillas
y que nos da datos muy importantes para evaluar un atleta y observamos si está resistiendo, si está trabajando, y la otra es que lo estemos observando directamente cómo lo está haciendo. La tercera, control de peso. En estas etapas el deportista no puede ni subir de peso, símbolo de sedentarismo, símbolo que no está trabajando y símbolo de que está comiendo mal y demasiado. Y tampoco puede bajar de peso. ¿Por qué no puede bajar de peso? No debe bajar peso, pues es un signo de abandono, un signo de falta de buena alimentación, pero también un signo de depresión, que puede ser depresivo. Entonces, lo ideal es mantener el peso a un individuo que sea un peso normal, de acuerdo al deporte, de acuerdo. Generalmente los entrenadores llevan un control de peso, muchos hasta antes y después de cada entrenamiento, para poder saber la intensidad del trabajo y cómo lo manejó y cómo regresa posteriormente al otro día a entrenar. En fin, esto es algo importante en este aspecto. La otra, que es aquí creo que todos tenemos que pecar y decir, sí es cierto, no debo hacerlo. Evitar los hábitos tóxicos durante la cuarentena. ¿Qué es eso de hábitos tóxicos? Pues evitar fumar. Si fuma, pues fumar lo menos posible. Y lo ideal es que no fumen, ¿no? No fomentar el sedentarismo. No fomentar el sedentarismo. No consumir elevadas cantidades de café o té o bebidas de ese tipo, sobre todo esas bebidas energetizantes que son totalmente nocivas y más en este periodo. Evitar las adicciones tecnológicas, que estén todo el día pegado en los juegos virtuales o en el teléfono o en la pantalla de la computadora para poder estimular más la actividad física. Evitar los juegos patológicos, se la pasen jugando, ya sea apostando o no apostando en casa o en forma virtual, para evitar después que este juego de azar se pueda convertir en una enfermedad. La otra, el atleta o el deportista debe dormir suficiente y necesario, entre 7 y 8 horas diarias. No menos, no más. Y también esto incide a que el atleta debe tener un horario adecuado. Ahora que hay tanta libertad y que al otro día no hay tan problema levantarse temprano, pues generalmente se acuestan muy tarde. Estás hablando 12, 1, 2 de la mañana y al otro día se levantan a 9, 10, 11 de la mañana también. Entonces, tienen que tratar de mantener su ciclo circadiano lo normal. No digo lo más normal posible, sino normal, porque eso también va a dificultar o va a disminuir sus capacidades de entrenamiento deportivo. El otro, evitar el abuso de medicamentos. Actualmente todo el mundo nos dice, tómate esto, tómate el otro, y más ahora en esta cuarentena, no protege con tal medicamento, tómate aspirinas, tómate paracetamol. No hay que tomar nada si no se necesita, porque estos medicamentos, el abuso de medicamentos puede causar problemas de la salud muy importantemente. Y por supuesto, lo que todos andan peleando, que no hay cervezas en el mercado, y es un gran problema porque no tenemos cervezas. ¿Y cómo es posible que en una cuarentena estemos sin cervezas? Pues no, hay que evitar el abuso del alcohol. Una cosa es tomarte una cerveza, una copa al día, que también es benéfico, a tomarte una botella o un cartón de cervezas al día. Entonces, evitar, eso hay que estimularlo, evitar el uso del alcohol porque además el alcohol va a dar depresión y ansiedad. Y esto va a dificultar en un momento dado también hasta la propia convivencia en casa. A lo mejor el comer postres no es nocivo, pero cuando se come en exceso, que estés comiendo de forma compulsiva prácticamente dulces, chocolates, pasteles, flanes, gelatinas, en fin, hay que evitarlo, porque además esto nos va a causar un enorme problema del control de peso de los atletas. Son algunas recomendaciones en las cuales debemos incidir como entrenadores hacia los deportistas, y si no somos deportistas en forma general, tenemos que incidir hacia nuestra familia para evitar dejar de fumar, disminuir o quitar totalmente el sedentarismo, evitar consumir cantidades de sustratos secundarios, de bebidas estimulantes, evitar obviamente estar pegados al teléfono, a las tecnologías,
evitar los juegos patológicos, dormir adecuadamente lo mejor posible en un horario entre comillas, lo más normal posible, no abusar los medicamentos, menos del alcohol, y evitar estar comiendo postres a cada rato. Son una de las indicaciones en cuarentena. Pero además, si no somos deportistas, tenemos que mantenernos activos, porque el deporte es benéfico en todos sentidos. Si no somos deportistas, no estamos entrenando, tenemos que estimular a nuestros familiares, a nuestros amigos a realizar actividad física. ¿Cómo vamos a realizar actividad física? Bueno, de 30 a 40 minutos, 4 o 5 veces a la semana. ¿Pero qué vamos a hacer? Claro, todos dicen, no, haga sentadillas, haga abdominales, haga lagartijas. Bueno, tenemos que tener una secuencia sencilla que ustedes deben explorar en a quienes están invitando a realizar ejercicio, que sería muy sencillo. Primero, actividades de precalentamiento, ejercicios de movilidad articular, ejercicios de estiramiento tendinoso y muscular, miembros inferiores, tronco medio, segmento superior, ejercicios de flexibilidad articular, articulaciones pequeñas, luego articulaciones mayores, en una secuencia también de abajo hacia arriba. ¿Qué otros ejercicios? Los ejercicios de movilidad de grandes de grandes grupos musculares, sobre todo miembros inferiores, segmento medio y miembros superiores. Y posteriormente, sin desplazamiento, en sitio. Y posteriormente, lo que son actividad de grupos musculares con movimiento, con desplazamientos. Y todo esto un proceso más o menos de 40 minutos. Y al terminar, no terminar sin hacer una fase de relajamiento, de descanso, de enfriamiento, de tal manera que todo eso sea benéfico. Tiene que ser de 4 a 5 veces a la semana, entre 30 a 40 minutos cada vez. Porque aquellos que son deportistas o aquellos que no son deportistas en cuarentena es mucho mejor la actividad física. ¿Por qué es la importancia del deporte? Primero, control de peso. Segundo, incrementa nuestro metabolismo y esto hace que esos endorfinas producidas por el metabolismo al hacer actividad física aumentan la autoestima, te da una imagen personal mejor, te sientes mejor, te incrementan las ganas de hacer las cosas. Tanto tu sistema muscular como tus huesos y articulaciones son tonificados, tienen mejor funcionalidad, reduce el estrés, pero además te hace un sistema cardiocirculatorio más ágil, más eficiente, más efectivo. Tu sistema pulmonar mejora enormemente tu capacidad ventilatoria, que en estos tiempos es muy bueno tener mejores herramientas respiratorias que no tenerlas. Además te reduce el riesgo de sufrir hipertensión y si eres hipertenso disminuye tu hipertensión y hasta puedes ingerir menos medicamentos antihipertensivos. Otro factor importantísimo en tiempos actuales es que tu sistema inmunológico va a ser reforzado, mejora enormemente. Entonces, ante todo esto, lo ideal es fomentar, aunque no seas deportista, tu actividad física a través de una actividad física o deportiva. Ya para prácticamente terminar, necesitamos, en cuestión de rendimiento deportivo y entrenamiento de estos deportistas, pues mantener los procesos morfológicos del individuo, su estado de salud, trabajar su estado prácticamente de carácter, de actitud, de motivación, de voluntad, estar en comunicación continua y constante con ella, que no se sientan abandonados. Aspectos tácticos, pues prácticamente pocos los que se puedan, en los deportes que se puedan. Técnica, completamente todo. Desarrollar sus destrezas motrices, sus capacidades coordinativas, sus habilidades en el deporte a través de la repetición y trabajo de la técnica, que en este caso sí es funcional. Obviamente mantener todos los aspectos de condición física en cuestión de capacidades condicionales y coordinativas, reforzar completa y constantemente, estar trabajando sobre su capacidad psicológica de automotivación, de su autoimagen,
positiva, su deseo de realizar las cosas, control de ansiedad, control de la depresión en caso de que exista, y obviamente los factores externos que van a ser imposibles trabajar con ellos, pues tratar de suplirlos ahora sí, con imaginación y creatividad, y trabajar lo mejor posible manteniendo la etapa preparatoria del atleta en ese sentido. Ese cuadro simplemente para decir cómo era un programa normal en el cual trabajamos 2, 3, 4, 5, 6 semanas con un entrenamiento general y un entrenamiento específico, listos para inicio de una temporada regular en cuestión del manejo de los volúmenes, que va incrementando el volumen y va incrementando la intensidad, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Que el atleta va a llegar con mal trabajo general, y eso va a alargar enormemente el proceso específico para inicio de la etapa competitiva. Por lo tanto, si trabajamos con ellos, estos procesos van a mantenerse, y a la etapa competitiva vamos a requerir prácticamente de 4 a 6 semanas para poder estar listos para la competencia. De lo contrario, se va a revertir y se tiene que establecer de 8 a 12 semanas prácticamente el trabajo de reinicio en la actividad deportiva. Por lo tanto, es necesario trabajar. ¿Cuáles serían las conclusiones generales a este aspecto? Que el entrenador debe realizar en este proceso de cuarentena. Primero, mantenerse activo, con descansos y recuperación planificada, que el entrenador tiene que mantener a su deportista activo y checar su descanso y recuperación para poder ver si lo está aceptando o no lo está aceptando, de tal manera tener un trabajo más saludable. El tiempo de entrenamiento. ¿Qué tiempo debe entrenar el atleta en este periodo? Pues debe entrenar el mismo tiempo al periodo de normalidad. Si entrenaban 2 horas diarias, pues hay que entrenar 2 horas diarias en este paquete. Si entrenaban 4 horas diarias, hay que entrenar 4 horas diarias. En deportes de alto rendimiento que entrenan de 6 a 8 horas diarias, pues tienen que entrenar diario las 6 a 8 horas diarias, como tiempos de normalidad. Además, es importante diseñar un nuevo plan y método de entrenamiento adaptado a lo que se tenga y lo que se debe realizar, de tal manera que nos habíamos mencionado que íbamos a trabajar prácticamente mesociclos por mesociclos. Entonces aquí no podemos hacer un macrociclo de 4, 5, 6 meses, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar este periodo. Por lo tanto, ya llevamos 2 meses, por lo tanto ahorita ya podemos haber hecho 2 mesociclos. Y ahorita evaluar y rediseñar para realizar otro mesociclo, de tal manera que podamos mantener al deportista en un periodo prácticamente preparatorio especial, casi precompetitivo, sin llegar a ninguna forma, sin llegar a la forma deportiva. Mantener asesoría físico y técnica deportiva constante y continua del entrenador con sus deportistas. No mandarles un correo y decirles hagan esto, no, sino visualizarlos, verlos, comentar, hablar, hacer cómo se sienten el trabajo, hacer sus chequeos y controles, mantener la asesoría completamente constante y continua. Planificar controles y evaluaciones físicas técnicas. Esto es para saber cómo estamos y poder replanificar. Retroalimentar el programa de entrenamiento de acuerdo a los resultados y las evaluaciones. Obviamente, al saber las evaluaciones, tenemos que retroalimentar nuestro programa de entrenamiento de acuerdo a los resultados y poder mantener la etapa preparatoria lo mejor posible. Mantener las capacidades físicas y las habilidades deportivas en periodo precompetitivo, nunca en forma deportiva. Realizar práctica de técnica y tácticas individuales simuladas. Bueno, cuando no hay, en los que se pueda, obviamente. Simuladas, imaginadas, recreadas. Lo que tienen que hacer es que sientan los deportistas que están entrenando por una competencia. Por lo tanto, el aspecto psicológico de la competencia es muy importante en la medida que se pueda y en los deportes que se pueda. Entonces, lo ideal sería simularlas. Aunque esté solo en su casa, simular
que están con más los movimientos, las acciones, en fin, dependiendo del deporte y la actividad. La otra, que siempre se pierde, la asesoría nutricional. Es fundamental en cuarentena. Hay muchos estímulos nocivos en cuarentena, en la cual abres el refrigerador y te lo quieres acabar en una sentada. Asesoría nutricional para su control de peso. Y la otra, reforzamiento psicológico. Esto es algo que casi los tienen abandonado, pero es fundamental para un deportista, para un entrenador, para todo un equipo multidisciplinario estar haciendo reforzamientos psicológicos. Y más en este estado, en esta temporalidad que estamos todos sometidos a un estrés continuo y constante, en la cual ya tenemos cierto pánico para hacer alguna cosa o comunicarte con alguien. Creatividad, esto es fundamental. Todas estas se pueden hacer. Fue necesario que el entrenador y el deportista tengan una enorme creatividad, una enorme imaginación para poder suplir todo el material y equipamiento deportivo utilizado que no se tiene, para suplirlo, para imaginarse, para crear acciones de tal manera que podamos complementarlo y sufrir lo menos posible. En sí, estas son prácticamente, hay muchas más, pero estas son, pienso yo, que son las fundamentales. Para concluir, el entrenamiento deportivo en cuarentena. El ejercicio no solo cambia tu cuerpo, también cambia tu mente, cambia tu actitud y sobre todo cambia tu humor, un humor más positivo. Muchas gracias y espero que si haya una pregunta poder contestarlas en forma directa. Bueno. Buenas, pues, ¿qué pasó, Blanca, Florentino, Reyes, Luciani, Ali, no, pues, estaba esperando. Miguel, Jorge, ¿quién? No, si me permiten. Ahí Jorge Elías quiere hablar. Si me permiten ahí, doctor. Sí, tiene el teléfono abierto. Ok, bueno, primero que nada, pues felicitarlos obviamente a usted y a la ingeniera Blanca por tomarse este tiempo. Creo que nos cae muy bien una retroalimentación, ¿no? Creo que es una situación complicada y aún más complicada porque pues obviamente se nos ha complicado si a nosotros que somos pocos se nos complica un poquito la conectividad, pero sí me parece una buena idea. Estamos, en mi caso, completamente los chicos, cada quien está haciendo lo que pueda hacer en su casa, ¿no? Sobre todo porque de por sí ya teníamos problemas con fechas de los eventos, ¿no? El no tener fechas se te complica hacer tu plan de entrenamiento. Teníamos problemas con inscripción de los atletas. Bueno, desde ahí, ¿no? No tener las fechas se te complica. Tú haces tu plan de entrenamiento lo más apegado a posibles fechas, ¿no? Y ahora se complica un poquito más porque no sabemos. Hablábamos que vamos a regresar el 1 de junio, ¿no? Y no sabíamos qué eventos íbamos a tener. Tú lo marcaste muy bien. El proceso de entrenamiento, pues tienes que tener las fechas muy definidas para tus diferentes etapas, ¿no? Precompetitivas, competitivas, las de descanso y todo el rollo, ¿no? Entonces, creo que en nuestro área, en nuestro ámbito, se complica un poquito en cuanto a fechas. Ahora no sabemos cuándo vamos a regresar, no sabemos cuándo vamos a tener el siguiente evento, ¿no? Pero creo que sí podemos retomar algunas situaciones para que los chicos pues se activen, ¿no? Por lo menos mantenerlos activos, ya no porque yo también ahorita estoy escuchando tu intervención y estoy pensando, bueno, ¿cuántos de mis alumnos tendrán un balón en casa, ¿no? Para practicar, por ejemplo, el bote, ¿no? Por lo menos para practicar algo técnico, algo individual, técnica individual, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que esta situación en la que estamos nos tiene que llevar a hacer algo, ¿no? Porque yo no sé cuándo vayamos a regresar, cuándo vaya a ser nuestro siguiente evento. Lo que sí es cierto que por lo menos
el básquetbol tiene una liga, ¿no? Que cuando se reactive la liga, por lo menos los chicos van a tener dónde jugar inmediato, ¿no? Cuando se reactive obviamente la liga, no sé cuánto tiempo sea, yo estoy seguro que esto va a ser hasta agosto o septiembre, ¿no? Pero sí, te digo, se nos complica un poquito, pero sí me parece y quiero de verdad felicitarlos porque, bueno, nos cae muy bien en estos tiempos a nosotros los entrenadores una retroalimentación de lo que hacemos todos los días, ¿no? Y bueno, y espero que ahora que regresemos, pues podamos, sea un punto de partida, ¿no? Para empezar a hacer cosas más presenciales que seguramente nos van a ayudar, ¿no? Creo que tú lo dijiste muy bien, doctor, la parte del trabajo que debemos de tener los entrenadores, la retroalimentación, no lo hemos tenido por años. Creo que por ahí con Raúl fuimos ya hace casi 2 años al curso de entrenadores, el siguiente ya no fuimos y entonces creo que sí necesitamos retomar. Yo les agradezco porque, bueno, pues te refresco otra vez la memoria de las cosas que hacemos diarias, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar, decir? Ya sea por el chat. Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí. Bueno, doctor, primero que nada, 1000 agradecimientos por aceptar la invitación y apoyarnos en este proyecto y que espero que todos los demás docentes nos unamos a alguna participación de este tipo. Créanme que es bastante importante llegar al muchacho en estos momentos que, no sé, con alguna frase, alguna palabra les vamos a cambiar un poquito el panorama que tienen ellos enfrente, ¿no? Y posterior, pues agradecer a todos los maestros y alumnos y asistentes en general que tuvimos. Gracias Vicente Serna del Tecnológico de Apatzingán, muy amable por atender nuestra invitación y esperamos seguir compartiendo más actividades de este tipo que tengamos de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Me parece muy importante cada cosa que mencionó, doctor, de los cambios principalmente de hábitos que tenemos que hacer, la adopción de nuevas formas de vida y de dirigirnos para combatir esta parte en la pandemia que pues nos agarra desprevenidos y no preparados para el cómo seguir actuando en nuestra vida diaria en este tipo de situaciones. Agradezco mucho las aportaciones que tuvo y pues de aquí en adelante vamos a seguir sus consejos, ¿verdad? Porque creo que de todos los niveles tenemos que actuar de alguna manera para estar siguiendo con nuestra vida, ¿no? En esta situación. Gracias a todos. Doctor, doctor, sí. ¿Puedo mandarle un saludo? Felicidades. Si quiere traerme la maestra a casa, con mucho gusto. Felicidades. No, muy bonito. Para mí, en lo personal, es una metodología muy enriquecida, pues, porque eso de los pastelitos, los refrescos y lo que uno se come, ¿no? Ahora sí nos recuerda usted que eso daña, pues, y eso nos ayuda mucho. Un método, pero bastante reforzado para nuestra persona, para nuestros amigos, aquellos que a veces no nos metemos a leer o a estudiar un método que nos lleve a ser mejores. Yo le deseo, o sea, todo un éxito siempre en su vida, también la maestra y a todos los que estamos reunidos en el departamento. Felicidades a todos. Yo nomás quiero, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Yo quiero agradecer a los que están presentes escuchando. Realmente me sorprendió el maestro Vicente Tecnológico de Apatzingán. A mí en lo personal me ha gustado de hacer un esfuerzo institucional y que sea un momento dado escuchado, discutido, porque en esto no todo es verdad siempre y cuando nos pongamos de acuerdo y promovido en todas las instituciones que todos estamos padeciendo por las mismas problemáticas, unos lo están resolviendo de diferente manera, que sea interesante también hacer una especie de coloquio, que nos digan sus experiencias o comenten
cómo han ido solucionando esta problemática. Que esto, yo dudo que regresemos a clase en este periodo hasta agosto, lo más probable, y las actividades deportivas organizadas, planificadas, presenciales, pueden ser en septiembre, y si es que no nos vuelven a suspender otra vez en noviembre o enero por problemas de retroalimentación de este virus, o esta enfermedad, que mientras no haya una vacuna que nos inmunice, pues estamos todos con el peligro de poder ser contagiados y ser productores. Y lo peor de todo es de que no sabemos quién está enfermo, porque hay muchos asintomáticos, pero sí contagian a los demás. Entonces, debemos ser más cautos. Esto no es un juego, en el sentido que quiero que seamos bien responsables. El estar en casa no es una estrategia económica y barata, y de aquí se ha multiplicado porque además no tenemos la conciencia y la responsabilidad como ciudadanos de cuidarnos y de cuidar a los demás. Si ven, las calles están llenas de gente, los mercados, o sea, da miedo salir y ver tanta gente ¿cómo se llama? Y uno sale exclusivamente por necesidad, al súper, al mercado, a la farmacia, prácticamente, y una vez a la semana. Yo estoy saliendo solamente una vez a la semana. Entonces, estos condicionantes necesitamos que seamos responsables. Y el deporte es un factor que nos ayuda. Si estamos entrenando en casa, vamos a poder resistir más este tipo de cuarentena a todos aquellos que no estamos acostumbrados a estar encerrados en casa, sin salir de casa. Entonces, esto es magnífico. Yo creo que necesitamos nosotros fortalecerlo, y más que este sistema lo tiene tecnológico y podemos trabajarlo. Ahora tenemos que perfeccionarlo y tenemos que capacitar. No lo sabemos manejar totalmente, entonces estaría bien en una estrategia de capacitación para poderlo utilizar. Y estamos en comunicación con los demás tecnológicos, con los demás entrenadores del sistema, por lo menos, ¿no? Por las federaciones que están haciendo ahorita cursos de capacitación de básquetbol, de voleibol, de diferentes deportes, puede tener accesibilidad a ese tipo de acciones. Entonces yo quiero felicitarte, no sé si fue idea tuya, Regina, pero quiero felicitarte por el deseo de hacer las cosas. Y como veía que nadie se apuntaba, pues no hay mejor forma de mejorar las cosas que haciéndolas. Aunque las hagas mal, pero hay que hacerlas. Es mejor hacerlas que no hacerlas. Y de esa manera podemos ir corrigiendo. Yo los felicito a ustedes por haber estado aquí presentes. La verdad, yo pensé que íbamos a ser menos. Aunque veo en el chat que ya hay muchas que, bueno, aunque no están en pantalla, pero están en chat. Aunque ahorita no me dice cuántos están inscritos, pero por ejemplo, ahí tenemos a Martínez Montero Rafael, a Vicente Serna, que ya está haciendo hasta ciertas preguntas, a Paulina Villatoro, a Damián Zárate. Paulina entró y salió varias veces, entonces no sé qué pasó, pero en fin, a Brian Eduardo, Manuel Álvarez, Ricardo, a Pili, a Rafael Martínez Montero, ya dije, a quien Díaz, Pérez, Pablo, Leandro, Manuel Álvarez, en fin, Daniel, que entró y salió. O sea, generalmente este tipo de conferencias están pensadas para entrenadores, principalmente más que para alumnos, ¿no? Porque tienen muchos tecnicismos que, si no es del área de educación física, deporte y entrenamiento deportivo, pues van a ser complicados si no complicados, va a ser más complicado. Igual que si yo escucho una conferencia de matemáticas o de ingeniería o algo por el estilo, pues para mí va a ser complicado. Entonces, en otro sentido, podemos también planificar eventos de acuerdo pensadas exclusivamente en alumnos, ¿no? Y yo más que nada, pues ya dejo de hablar, y gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Y la verdad, casi no dormí porque estaba con miedo, primero que no iba yo a tener facilidades de acceder, y segundo, complicado. Para mí es la segunda vez que ahorita me utilizo este sistema. Estoy más adaptado ahorita al Zoom, pero está bonito, me gustó, y más que es gratuito y es de tecnológico, ¿no? Y con tiempo ilimitado. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Vicente Serna.
de Apatzingán. Y espero que a la próxima seamos cientos ahí comentando, platicando y dándonos, motivándonos para poder salir esto bien y que saquemos de esto muchas cosas positivas. Gracias. A usted, doctor. Bueno, pues agradeciendo nuevamente a todos los asistentes, concluimos nuestra charla acerca de este tema. Espero que nuestros demás maestros se puedan animar a participar con algún tema que nos quieran compartir. Creo que pues también es de beneficio para los alumnos, ¿no? Yo no soy entrenadora, ni mucho menos entreno, pero creo que sí hay muchos conceptos que vamos a aplicar y a procurar replicarlos en la familia y pues en los alumnos también, ¿no? Muchísimas gracias a todos los asistentes. Néstor, muy amable por tu asesoría. Un abrazo y una felicitación y agradecimiento al ingeniero Néstor. Gracias. Muchas gracias por su apoyo y ayuda. Sin usted no ha sido esto posible. Nos perdemos. Muy bien. Bueno. Hasta luego. Bueno, vale, pues hasta luego, nos vemos. Gracias. Gracias. Ay, Gracias. A todos. Gracias. Muchas gracias, doctor.